Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quería hablar de un error común que comete sobre todo la gente muy joven cuando empieza a escribir, que es rechazar el lenguaje de su país, de su patria. Y a ver, esto no es un video exaltando nacionalismo, aunque algo que ver o bastante que ver tiene con la colonización cultural esta cuestión, pero no es mi objetivo hacerme el sociólogo ni ponerme a analizar implicaciones extraliterarias de este asunto. Pero bien, la cuestión es la siguiente. Obviamente estamos invadidos por culturas foráneas, los sudamericanos, sobre todo la cultura norteamericana, más que nada en el sentido de cultura masiva, ¿no? Películas, traducciones que nos llegan, que tienen que ver mucho con esta cuestión. Y además, muchos géneros han nacido, o todos prácticamente, en Europa y Estados Unidos, el policial, por ejemplo, y tienen una tradición allí. Por supuesto que cuando América, Sudamérica, empieza a escribir, ya hay toda una tradición en Europa. Estados Unidos de alguna manera se apropia mejor o más rápido de esa tradición y en América Latina hay géneros, insisto, como el policial, que son muy típicamente anglosajones. De hecho tenemos una tradición del policial clásico llamado policial inglés, aunque en realidad el que lo inventa es un norteamericano como Poe, pero se llama policial inglés porque los ingleses son los que más siguen esa tradición. Y después otra que ya sí nace en Norteamérica, que es el policial negro. Pongo como ejemplo al policial, también podría hablar de la ciencia ficción, bueno, el gótico, el terror, lo que a ustedes se les ocurra. Pero bien, pasa entonces lo siguiente. Alguien se pone a escribir en un policial, y sigo con lo del policial porque tengo ejemplos en el taller de jóvenes que escriben policial o historias que al menos en un principio se plantean como policiales. Y resulta que tenemos a personajes que se llaman John, Michael y que están en una comisaría de Boston, qué sé yo, lo cual no tiene nada de malo salvo que el autor vive en Argentina o en Colombia. En principio uno podría decir, bueno, pero que cada cual ambiente una historia donde se le dé la gana y listo. Sí, no hay ningún problema. Lo que sucede es que también el lenguaje que utilizan para escribir estas historias es una especie de neutro, que en realidad no existe tal cosa como el lenguaje neutro, sino que es un lenguaje que se ha inventado por motivos comerciales, el que usan grandes cadenas de televisión que quieren llegar a todos los hispanoparlantes en este caso, y que justamente se le dice neutro porque se le tratan de sacar todos los matices regionales, tanto en el acento como en el uso de palabras coloquiales o de lunfardo, de jerga, y bueno, es neutro, y neutro es un poco como nada. No es algo malo, pero tampoco algo bueno, no es ni blanco ni negro, ni caliente ni frío. El neutro es un poco la nada misma. Y el lenguaje neutro no tiene matices, es justamente esto, se les quitan todos los matices. Y por ende resulta muy antiliterario. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque muchas veces empezamos a leer traducciones, insisto, nuestros primeros contactos suelen ser con literaturas extranjeras vertidas al español, en nuestro caso. No tenemos demasiadas lecturas de autores de nuestro país y nos creemos que solo se puede escribir ciertos géneros, se pueden escribir ciertos géneros en Estados Unidos o en todo caso en Europa, y desconocemos que en la mayoría de nuestros países va a haber algún tipo de tradición con ese género. El problema adicional a este lenguaje sin matices es que de todas maneras se nos suelen escapar matices de nuestro idioma porque no manejamos el neutro, no somos expertos en el neutro y tampoco estamos haciendo una traducción. Entonces nos queda una especie de híbrido monstruoso que es neutro pero no del todo porque se nos escapa algún regionalismo. También cuando ambientamos la historia en otro país nos condenamos un poco a trabajar con una cultura que desconocemos, lo cual no sería malo si yo ambiento la historia en otro país porque me interesa por determinados motivos que la historia suceda en otro país, pero acá es algo casi instintivo. Bueno,
Si es policial, tiene que ser como en la serie CSI, por poner un ejemplo más o menos contemporáneo, o la serie Sherlock, qué sé yo, que bueno, que ahí no es en Estados Unidos, sino en Londres, pero no puede suceder un policial en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile, es imposible, ¿no? Parece que esa es nuestra manera de pensar. Y yo entiendo que hay ciertas dificultades, porque a mí me es difícil quizá imaginarme a la policía argentina con cierta tecnología de Estados Unidos, cierto procedimiento de Estados Unidos, aunque también hay que tener en cuenta que el policial es un género artificioso de por sí, sobre todo el policial clásico, pero también el policial negro. No nos pensemos que la policía norteamericana, los detectives norteamericanos son como los detectives de las novelas, es casi tan inocente como pensar que los doctores son como el Doctor House, un poco como los doctores que aparecen en la televisión. Son en realidad construcciones de ficción, ese tipo de doctores o detectives o de lo que estemos hablando. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil hacerlo en un país central que ya tiene toda esa tradición. Otro gran ejemplo es el viejo oeste, el lejano oeste, de las películas de John Ford, de Clint Eastwood, ¿no? Bueno, Clint Eastwood ya más para el spaghetti western, pero probablemente no era así el lejano oeste, es decir, es una construcción ficcional, un mito contemporáneo, así como Homero construyó, creó la Ilíada y después la Odisea, la guerra de Troya, después la vuelta de Odiseo barra Ulises a Troya, y generalmente no nos lo tomamos como algo literal que sucedió tal cual. Bueno, igual de ficcional es esta tradición que han construido los norteamericanos. Sin embargo, insisto, que uno se meta en esa tradición, primero de manera inconsciente, es decir, sin ser consciente de que se está metiendo en una tradición, en un artificio creado en otro país, y que además se meta como un elefante en una chatarrería, es decir, sin saber bien lo que está haciendo, imitando, así porque recién empieza a escribir y le parece que el lenguaje de su país, sobre todo acá en Argentina que tenemos el vos en lugar del tú, el lenguaje de nuestro país es muy poco literario, ¿no? O nombrar lugares de nuestro país es poco literario, porque no todo lo grande, lo magnífico sucede en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en ese tipo de lugares, o en París, ¿no? Si tenemos enamorados, metámoslos en París, porque enamorarse en Cartagena o en Santiago de Chile o en Buenos Aires es mucho menos poético. En fin, estoy parodiando un poco el asunto o llevándolo un poco al absurdo, pero no tanto, ¿eh? No se crean que no suceden esas cuestiones. El contacto, como decía, con las traducciones también genera que sea un lenguaje del que nos contagiamos muchos vicios, porque generalmente los que traducen no son escritores, si bien hay muchos escritores que han traducido, por ejemplo Cortázar tradujo a Poe, Borges tradujo a Faulkner, que de hecho cuando se dice que Faulkner influyó en el boom latinoamericano, quizá lo que se quiere decir es que el Faulkner de Borges fue muy influyente en un latinoamericano, que además Borges lo emprolijaba porque él decía que le gustaba todo de Faulkner, salvo su manera caótica de narrar, o sea, salvo lo que los críticos alababan. Pero bueno, no me voy de tema. El contacto con traducciones, por supuesto, hace que a nosotros nos sea ajeno nuestro propio lenguaje. Nuestro propio lenguaje, por supuesto, nuestro propio dialecto, nuestra propia variación del español, en este caso, a los sudamericanos. Y es un español que incluso a veces hasta me animo a decir que algunas traducciones le pueden sonar artificiosas a los propios españoles, quizás, algunas, no digo todas, porque hay como una especie de lugares comunes que tienen las traducciones, pero tampoco es lo mismo leer una traducción al español que leer a un escritor español directamente escribiendo, a un escritor contemporáneo. Por supuesto no es lo mismo que leer a Cervantes, porque hay siglos de distancia, el lenguaje ha cambiado, pero me refiero a que no es lo mismo ni siquiera leer a un escritor español que directamente escribe en español que leer una traducción al español, que la mayor parte de las veces están hechas por traductores, que está muy bien, que es un dignísimo oficio y que hay muchos que son muy buenos en eso, pero que recurren a lugares comunes, en muchas ocasiones no tienen esas habilidades de escritor. Bueno, todo esto que quizás no mencioné de manera muy sistemática, pero espero haberme dado a entender, todas estas son cuestiones que influyen en que veamos a nuestro propio lenguaje como algo que no puede ser literario, sobre todo cuando somos jóvenes, lo vuelvo a decir.
que no tenemos tantas lecturas y mamamos esas traducciones de escritores extranjeros y mucha televisión, muchas series, muchas películas, y entonces nos metemos en algo que desconocemos por completo y hacemos que John y Michael en la comisaría de Boston o que, no sé, pongan el ejemplo que quieran, pero nos metemos en contextos que nos son completamente ajenos. Y si ya es difícil cuando uno empieza a escribir, que no tiene experiencia, mucho más difícil es si se está metiendo con una cultura ajena. Y lo que termina sucediendo es que esos intentos de lenguaje neutro, lenguaje de traducción más bien, lo que terminan pasando es que parecen imitaciones. Es decir, parecen imitaciones de novelas traducidas, y cuando uno lee algo que parece una imitación, dice, bueno, mejor voy y me leo un original. Es decir, para leer a este argentino, chileno, colombiano, peruano, lo que sea, que escribe como un autor norteamericano traducido, prefiero ir a leer directamente al autor norteamericano traducido. Así que esta especie de mal se cura leyendo literatura nacional, insisto, no por decir viva la patria o por nacionalismo, aunque tampoco está mal ser un poco menos colonizado, investigar un poco de lo que hacen los compatriotas, pero insisto, no es una cuestión ideológica, sino estrictamente literaria, para no hacer el ridículo, básicamente. Lo voy a decir así sin ninguna contemplación, porque uno es joven, es ingenuo y copia traducciones de novelas norteamericanas, intenta usar ese lenguaje, copia los clichés, que es lo más fácil de copiar generalmente, y los empeora, ¿sabes? Porque ni siquiera tiene la destreza que probablemente tenga un traductor, por una cuestión de oficio, de conocimiento del lenguaje, lógico, y termina produciendo novelas o cuentos baratos en el peor sentido del término, no porque se compren barato en la librería, sino por su baja calidad, cheap dirían los norteamericanos, ya que estamos mentándolos tanto en este video. Ahora bien, es cierto que hay algunas excepciones, por ejemplo el género de la fantasía. En una novela de fantasía, bueno, si uno se imagina los personajes del Señor de los Anillos mientras están yendo a no sé qué torre y en un momento para y uno dice, che, qué lindo día para un asado, ¿por qué no nos comemos una buena porción de vacío, tomamos unos vinitos y después seguimos? Bueno, no, evidentemente en las novelas de fantasía que transcurren en mundos que no son bueno, ahí puede ser interesante usar el lenguaje neutro o incluso inventarse un lenguaje coloquial y ciertos términos de jerga que representen a distintas especies, por ejemplo. Bueno, no nos vamos a poner acá a hablar de eso, pero sería interesante. Bueno, de hecho tengo entendido que Tolkien se inventa lenguaje nuevo. Yo no he leído El Señor de los Anillos, no es lo que... Lo respeto, por supuesto, pero no es lo que más me interesa, la fantasía así tan... No es un género que me vuelva loco, he leído poco. Pero... bueno, en la fantasía sí, por supuesto hacemos una excepción. Tampoco escribir en el lenguaje propio quiere decir estar todo el tiempo recurriendo al latiguillo, que el argentino esté todo el tiempo, che, boludo, o el mexicano, qué chingón, o el chileno, huevón. No significa eso. Después, bueno, cuando al fin haga el último video sobre la serie de cómo escribir diálogos, cuando hablemos de la naturalidad, que en realidad es una naturalidad artificiosa la de los diálogos literarios, podemos ir a eso. Pero escribir con un lenguaje propio de donde se nació no quiere decir que uno esté todo el tiempo delatando, por así decirlo, ese lugar en donde nació, que tenga que estar todo el tiempo usando el localismo, para nada. Es simplemente, bueno, por poner unos ejemplos, acá en Argentina decimos empezó, no decimos comenzó. En el lenguaje oral hablamos de empezar, pero casi todo el mundo usa comenzar al principio. ¿Por qué? Porque en las traducciones dice comenzar. Son esas especies, suerte de españolismos que nos quedan. Por supuesto, esto cada cual lo adaptará a su país.
En otros países probablemente usen comenzar y no usen empezar. Pero, insisto, si uno empieza a usar palabras como las usaría un traductor, lo más probable es que quede un poco en ridículo, que un editor lea eso, lea el primer párrafo y ya descarte la obra, porque también es un signo de inmadurez. Vuelvo a aclarar, uno puede ambientar una novela en otro país, pero se nota mucho cuando uno lo está haciendo con una intención o cuando uno lo hace porque cree que el policial o la ciencia ficción solo pueden suceder en Estados Unidos, vamos a decirlo así, para nombrar a la cultura de masas dominante. Evidentemente la cultura de masas norteamericana es omnipresente. Entonces se dan estos fenómenos que empezamos a escribir intentando imitar traducciones que nos llegan del extranjero. Yo recuerdo cuando acá salían los cómics de Editorial Perfil que ellos traducían con el voz argentino y era incluso un poco chocante, como también sería chocante ver una película doblada en Argentina y en que los personajes se hablaran de voz, porque estamos muy acostumbrados al doblaje, el llamado doblaje latino, en neutro, bueno, neutro, sí, una especie de neutro, sí. Pero claro, si uno, imagínense una novela ambientada en Argentina y que uno le diga maldito bastardo al otro para insultarse, no tiene ningún sentido. Y si uno utiliza ese lenguaje ambientando una novela en Estados Unidos, también suena a traducción, porque es bastante, no sé, ni siquiera creo que en Estados Unidos se use tanto bastardo, creo que lo usan más que nada para no usar otros insultos y que la película en cuestión no tenga una calificación para mayores de 18 o ese tipo de cosas. Lo cierto es que está bueno leer literatura escrita en el propio país para ir empapándose de ese uso del lenguaje natural de nuestra zona, pero de su uso literario. Y de a poco ir sacándonos todos los vicios de las traducciones y dándonos cuenta de que es posible escribir literatura de género ambientada en cualquier parte. Así que bueno, espero haber sido claro, que se haya comprendido esta cuestión. Para muchos quizás es una novedad lo que acabo de decir, pero hay mucha gente, sobre todo joven, que piensa que escribir con el voz, en el caso de Argentina, es poco literario, es una especie de afrenta y que incluso acá en Argentina hubo una época en la que se discutía si escribir con el voz o no, en la época de Borges, de la revista Sur, había discusiones. En ese sentido, Bioy Casares lo cuenta en un libro de entrevistas. Pero bueno, eso tenía más que ver con el lenguaje callejero, integral a la literatura, y más con la tradición del español y no con traducciones norteamericanas. Hoy ya ese debate está completamente superado. A ningún escritor serio y ya formado, con oficio, en Argentina se le ocurriría usar el tú porque el vos es poco literario. Así que bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, pongan me gusta, no me gusta, comenten y todo lo que se dice al final de todos los videos de YouTube. Mi nombre es Alejandro, este es el Sur Taller Literario y nos vemos la próxima.